Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ok, vamos a ahorita dar igual unos minutos para comenzar. Espero que se encuentren bien, no sé de dónde nos estén viendo. Esta es una plática algo, le podemos llamar sencilla, pero que todos, en su mayoría de los mecánicos han pasado con un soporte, como es que han ido evolucionando esta parte. Ok, Ok, vamos a empezar. vamos a empezar. Me presento, mi nombre Me es Antonio presento, mi nombre Mejía. es Antonio Mejía. Anteriormente yo Anteriormente yo trabajaba para Grupo trabajaba Sedva, para hoy en Grupo día Selva, hoy en día trabajo para DAI. trabajo para DAI. En su mayoría, En- no sé si me han visto o me vieron en su momento en los webinars. Hoy en día aquí con DAI doy capacitaciones, pero de forma presencial, también en escuelas y algunos talleres que ya son más grandes o que si quieren colaborar, igual me pueden mandar mensajes, si han trabajado con los productos de DAI, yo con gusto puedo comentarle a mi jefe y ver si en su momento podemos dar un tema, no solo de soporte, sino de otras cosas. Ahorita vamos a hablar de soportes electrónicos. ¿Qué es un soporte electrónico? Pero vamos a hablar desde un principio. ¿Qué era un soporte? Vamos a darle siguiente. En cuestión de los soportes electrónicos, aquí como lo dicen, necesitan o soportan una carga dinámica durante el motor. Recordemos que estos soportes de motor, desde tiempos muy atrás, han existido soportes sólidos, soportes hidráulicos y hoy en día lo que son soportes electrónicos. Pero para entender una parte de qué es un soporte, recordemos que los soportes, su función o sus tres funciones principales serían absorber las vibraciones del motor, tener un confort y también alinear el tren motriz. En esta parte de alinear el tren motriz es muy importante, ya que si no lo tuviéramos bien alineado en cuestión de una transmisión estándar, vamos a tener problemas de caídas. En cuestión de los chicotes, se van a empezar a retirar. Sí vamos a meter las velocidades de forma correcta, pero poco a poco vamos a ir reduciendo la vida útil de estos componentes. También, ¿qué va a pasar? Al momento de apretar el embrague, el mismo embrague, el mismo collarín, al accionar el plato opresor, ¿qué va a pasar? Va a accionar un poco disparejo y esto nos va a provocar de que se reduzca la vida útil del mismo embrague y en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener fugas de retenes de cigüeñal, hablando también de transmisiones automáticas. Como todo el peso no está uniforme o no se encuentra alineado, al momento de estar accionando las velocidades de forma ascendente o descendente o de las vibraciones que presentan estos motores, vamos a tener problemas de vibraciones, problemas de retenes, también problemas de alineación, también de que las llantas se desgasten de una forma dispareja. Aquí nosotros, un soporte de motor lo hacemos como que de menos, es lo que menos le damos importancia, pero ahorita vamos a ir viendo los componentes y todo esto como han ido evolucionando. De aquí, en esta diapositiva, vean cómo es que este soporte, cómo vamos a ir desgastando las llantas todas disparejas y en cuestión de los caminos y más en acá en el Estado de México que son caminos con varias irregularidades, estos soportes, estas vibraciones van a estar pasando, estas vibraciones, perdón, a toda la carrocería y que va a provocar que la misma carrocería, los tornillos o algunas tuercas se van a ir aflojando poco a poco y vamos a tener problemas de que empiecen a sonar todo el motor o toda la parte de la suspensión, todo por problemas de la misma suspensión y ocasionados por un soporte de mal estado. También aquí, ¿qué más podemos observar? Anteriormente los soportes eran prácticamente sólidos, solo permitían que absorbieran la dureza en cuestión de las camionetas de 3,5, 1,5. Hoy en día ya tenemos hidráulicos, pero ¿qué vamos a ver aquí? No es que un soporte hidráulico es internamente, tenemos un diafragma superior, uno inferior y también tenemos rejillas, el cual van a pasar un líquido. Este líquido no es aceite hidráulico, ya que
¿Qué pasa en ocasiones si fuera aceite hidráulico? ¿Qué le pasa al aceite cuando cae en alguna goma, caucho? Se empieza a hacer como chicludo, se empieza a volver muy suave y vamos a reducir la vida útil de estos componentes. Es por ello que el líquido hidráulico que tiene internamente esos soportes se llaman propilenglicol o etilenglicol. En ocasiones, yo sé que hay soportes mucho más baratos. Sí tienen estas características, pero a menor densidad. ¿Y cómo lo compensan? Con agua. O en ocasiones meten aceite hidráulico. ¿Y qué pasa? Son baratos, sí. Al momento de estar trabajando, sí te sirven hasta cierto punto, pero en ocasiones vas a tener que volver a comprar otro soporte. Veamos cómo es que funciona internamente este soporte hidráulico. Si se dan cuenta, es muy parecido al mismo funcionamiento que tiene un amortiguador, que tenemos una cámara primaria, una cámara secundaria y todo funciona por medio de hidráulica. También tenemos la parte de caucho y de metal. En cuestión de metal, hoy en día han ido evolucionando con materiales de silicio y materiales de aluminio. Estas aleaciones nos van a ayudar a que sean los soportes mucho más livianos, pero más resistentes a la hora de tener algún choque o cuando hay algún choque, esos también son de modo de seguridad. ¿Qué van a hacer? Van a romperse para poder proteger al usuario para que el mismo motor no pegue a uno mismo. Anteriormente, ¿qué pasaba con los vehículos? El golpe lo absorbía la persona y el carro casi no les pasaba nada y a la persona fallecían, se quedaban trabados en el volante. Hoy en día, con estos soportes, con este tipo de aleaciones, les permiten de que sean mucho más duros pero más livianos y con esta dureza que le va a permitir hasta cierto punto romperse cuando exista algún choque. En esta parte de la evolución yo les había comentado que iniciábamos con unos soportes sólidos. Esos soportes sólidos los podemos encontrar todavía hasta en automóviles de hoy en día, también en camionetas de pickups, de carga, también en camiones. Esto es porque estos soportes solo son para cargas pesadas y nos van a ayudar a absorber con mayor facilidad estas vibraciones, pero lo único malo que van a ser mucho más rígidos. En cuestión de los hidráulicos, yo ya les había comentado el tipo de líquido que trae, van a estar trabajando con este aceite, con este líquido hidráulico que le van a permitir que la vibración sea mucho más suave. Estos soportes hidráulicos van en conforme al confort, van a estar absorbiendo las vibraciones excesivas. Recordemos que hoy en día que tenemos motores pequeños que son de 3 cilindros, que son turbocargados, o igual como el motor del Quip, que son de 3 cilindros y que tienen mucha vibración. Es por ello que se ocupan estos soportes hidráulicos para que absorban en su totalidad estas vibraciones para que no se vaya estas vibraciones a toda la carrocería y exista algún daño mayor. En cuestión de los soportes electrónicos, este tipo de soportes electrónicos los vamos a encontrar en automóviles de marca media a alta. Anteriormente los encontrábamos en lo que era Nissan, en algunos Audis, en algunos Honda. Hoy en día se van integrando las marcas, perdón, para esa misma tecnología. ¿Cómo lo van a estar controlando? Por medio de un actuador. En la calle muchos lo confunden, dicen es que es un sensor. No es que no sea un sensor. Aquí vamos a hacer como una pequeña pausa, que es un sensor y un actuador. Yo siempre he relacionado la mecánica en cuestión, perdón, en cuestión de el cuerpo humano. En cuestión de los sensores, vienen siendo nuestros sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Y en cuestión de nuestros actuadores, vienen siendo la acción que nosotros realizamos. La computadora principal viene siendo nuestro cerebro
Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo pusiera mi mano con una vela, prendida, obviamente, vamos a sentir calor. Este sentido es nuestro sensor que le va a mandar la señal a dónde, a nuestra computadora, el cual nuestra computadora va a registrar que se va a quemar, que necesitamos quitar la mano. Esta información la va a regresar ¿a dónde? A nuestra mano, a nuestra muñeca, para hacer la acción. Esta acción es el actuador, es la forma de cómo identificar entre un sensor y un actuador. Aquí en cuestiones de de los soportes electrónicos trabajan por medio de un actuador. Recordemos que este actuador que tiene un embobinado, todos los actuadores son embobinados, que nos van a ayudar a permitir a, por un bajo voltaje a un alto voltaje para realizar una acción. Vean cómo han ido evolucionando esta parte de estos soportes. También yo les había mencionado de la marca Nissan. En cuestión de Nissan, yo los he visto estos soportes que funcionan por medio de vacío, lo que son la Quest, en lo que son el Altima, el Máxima, los que traen el motor del 3.5. Al momento de reemplazar estos tipos de soportes, y si ustedes por error o que se les haya olvidado o por las prisas no conectan este mismo vacío, qué va a pasar? Que el soporte se va a comportar de una forma blanda y todas estas vibraciones que ocasiona el motor van a estar trabajando como en seco, como si el soporte no sirviera. Este vacío va conectado a los vacíos del motor para que empiece a trabajar. Cuando nosotros aceleramos, genera el mismo vacío y este soporte se pone más rígido, permitiendo que haga su función de una forma correcta. En cuestión de los soportes de Audi, estos vienen controlados electrónicamente por el mismo actuador y en cuestión de Honda, estos traen un sistema independiente que les va a permitir que accione de esta manera, de que se pongan más duros o más blandos. Aquí, en cuestiones de los soportes de motor, vamos a dividirlo por su fabricación, por el tipo de soportes, por su funcionamiento y por sus tecnologías. Yo les había comentado cómo han ido evolucionando esta parte de los soportes. Vean, soportes para motor por su función. Recordemos que en los soportes de motor y transmisión tenemos en ocasiones tres o cuatro dependiendo el caso. Aquí hablamos de un soporte tensor, dice que mantiene el tren motriz en una posición. Especifica sin soportar carga o torsión. En este caso, cuando ustedes vayan a reemplazar un soporte tensor, si requieren de un gato para poder retirar ese soporte, no es el daño tal cual de este soporte tensor, sino que los otros soportes de carga, el de motor y el de transmisión, son los que están en mal estado. Este soporte tensor se tiene que reemplazar sin ayuda de ningún gato. Si requieren este gato, tienen que ir a reemplazar a los otros dos soportes, ya que de lo contrario vamos a tener problemas de que se venzan de nuevo. ¿Y qué va a pasar? Le van a estar echando la culpa a la marca. O otra como recomendación sería cambiar los soportes en pares, ya que de lo contrario estarían disparejos y vamos a ir reduciendo la vida útil de uno a otro. De aquí, como pueden estar observando, este tipo de material, vean, tenemos metal, el nylon, el hule, aluminio, que era lo que yo les comentaba. Ese soporte, como su nombre lo indica, tensa, tensa hasta cierto punto. A lo que, ¿qué me refiero con esto? Que cuando nosotros accionamos a alguna velocidad, ya sea automático o estándar, ¿qué hace el motor? ¿Hacia adelante o hacia atrás o reversa? Va a pasar esto de que este tensor no le va a permitir que exceda de este rango y que el motor trabaje de una forma correcta. También este es un material mucho más blando que a comparación de sus soportes de carga. Aquí sí, esos soportes de carga mantienen la correcta alineación del tren motriz y como su nombre lo dicen, absorben absorben vibraciones y los ruidos generados del motor. Aquí en esta ocasión es como yo les comento, como bien alineado, ustedes tienen que estar trabajando o revisar esta parte de los soportes de motor o de transmisión. Como recomendación, aquí sería como cada año revisar ustedes los soportes, también qué otros como tips de reparación o tips, ¿sabes qué? Un soporte está dañado,
al momento de meter alguna velocidad, escuchar las vibraciones que sean excesivas o que al momento de pasar se escuche algún tronido o a simple vista también, aquí podemos estar viendo en la imagen donde va el mismo hueso, luego se cuartean y tenemos que estar revisando estos soportes de motor, de transmisión, el tensor cada año o cada vez que vamos a revisar o a cambiar un ejemplo. Banda de distribución que tenemos que quitar el soporte, tenemos que darle una inspección visual. Si vamos a quitar clutch o vamos a revisar transmisión, por cualquier cosa, revisar los soportes y hacer un buen trabajo, ya que, ¿qué pasa en ocasiones? Ustedes vuelven a poner los soportes en mal estado y estas vibraciones excesivas que generan los soportes, que ya no absorben de forma correcta, le echan la culpa ya sea a la parte de la suspensión o si estamos hablando de transmisiones automáticas, que nos den unos cambios erráticos, que nos den velocidades inestables y le echamos la culpa de que no quedó bien la transmisión. No es de que no haya quedado bien, sino que son problemas externos. De aquí, este limitador de torsión, estos soportes no se ocuparon mucho, pero solo fue como una marca en específica. Aquí lo pueden observar que solo fueron en los Astra, en los Zafira, en los Corsa, que esto era un pequeño hueso. En la parte de aquí, no sé si se ve a mi puntero, tenemos como una pequeña membrana, que esta membrana solo lo podíamos romper muy fácilmente con los dedos. No es de que estuviera mal, este es como muy parecido al soporte tensor, tal cual no le va a permitir que exceda de movimiento lo que es la parte de la transmisión. Vean, dice, absorbe el excesivo torque generado por los cambios de marcha y también está compuesto de aluminio, magnesio, silicio y tipos de inyección. Algunas fallas que sí son fallas y no. En cuestión de, dependiendo de la marca que ustedes utilicen y de los catálogos, tienen que poner bien el número de partes, ya que en ocasiones, ¿qué pasa? Y eso pasa, perdón, eso es muy común en la marca Honda, que son soportes muy parecidos. ¿A qué me refiero con esto? En nuestro lado izquierdo, ¿qué pasa? Que es uno más alto y uno más chaparro. Recordemos de que cuando son transmisiones automáticas, el peso de la transmisión y el motor es mucho más que una transmisión estándar. Ustedes le dan un soporte más corto o más alto y vamos a generar fallos. Si es más corto, al momento de estar trabajando, vamos a tener mayor vibraciones y le vamos a echar la culpa al soporte que está en mal estado. Y no es eso, sino que esa pequeña altura nos va a absorber mayores vibraciones o menores vibraciones dependiendo del caso. Es por ello que luego en ocasiones eh, la gente de refaccionarias desconocen un poco del tema y ellos por vender te dan cualquier número parecido al que estás buscando, pero recordemos que por algo se diseñaron las cosas, ya sea por tamaños, por el gruesor o internamente que uno sea hidráulico y el otro sea sólido, van a absorber mayor o menor vibraciones. En cuestión de nuestro lado izquierdo, también debemos de tener cuidado que no tengan alguna fractura, alguna membrana cuando sean soportes hidráulicos, ya que en esta parte que pasa, estas mismas vibraciones se llegan a rajar o las irregularidades del camino o cualquier cosa, una piedra o algo, se llegan a romper. ¿Es algo frágil en la parte de abajo? Sí, hasta cierto punto. También no hagan una mala práctica. Me ha tocado de que se perforan estos soportes, los hidráulicos, y le ponen silicón para que no fugue. En esta parte que dice antiosonante, no sé si se han percatado en cuestiones de cualquier soporte o cualquier hule, se ve como blanquisco. Esta parte blanca no es falla, así como lo dice. Esto es como un repelente para nosotros cuando vamos a la playa o cuando salimos, que nos echamos bloqueador. Es prácticamente lo mismo. En cuestión del caucho, perdón, el caucho natural no tiene caducación. Lo que sí tiene caducación es cuando lo meten a diferentes procesos químicos y es por ello que debemos de protegerlo de alguna manera. Esta parte de antisonante es la
la capa blanca que se le ven a los componentes de hule metal o caucho, como lo quieran llamar. Nosotros lo podemos quitar con el dedo, sí, no le pasa nada, se vuelve a regenerar. Obviamente no de un día para otro, pero sí se empieza a regenerar. En cuestión de los mostradores de las refaccionarias, un soporte de motor, un soporte de motor no tiene que durar más de 2 años en un estante. En cuando ustedes los ponen, duran aproximadamente, ya les había comentado, entre 3 a 4 años. Pero vean cómo es que pequeños detalles no le damos luego la importancia o decimos, ¿sabes qué? Este está lleno de polvo y le quitamos nosotros con los dedos. Y no es de que sea algo daño, algo grave, sino que es un repelente para que el mismo caucho no se caduque. También, ¿qué pasa? Perdón. También, ¿qué pasa en ocasiones? Aquí hago un pequeño ejemplo. Recordemos que los cauchos tienen un tiempo de caducidad. Un ejemplo, las llantas tienen un tiempo de caducidad de 3 a 4 años, dependiendo de la marca y de las circunstancias. Observar el espacio que existe en este soporte entre el bracket y la base del soporte ya es muy corta, el espacio es muy pequeño. Entonces, si lo instalamos y dejamos caer o quitamos el gato, automáticamente este bracket asienta sobre lo que viene siendo la base del soporte. Por eso es que la vibración es excesiva. Y aparte, si ustedes observan, ya presenta como calentamiento el bracket por la excesiva vibración. El soporte que tenemos aquí, si ustedes observan el espacio, casi entra un dedo completo. Entonces, esa es la razón por el cual este auto presenta esa excesiva vibración. Aquí hago un pequeño comercial, pero estamos de acuerdo que en ocasiones, dependiendo de la marca que ustedes trabajen, es la recomendación. También no se vayan por las cosas muy baratas, ya que en ocasiones para ustedes como mecánicos son dobles retrabajos. Vean, aquí en esta imagen se ven muy parecidos los soportes, pero ¿qué pasa internamente? En la parte de abajo del caucho es mucho más grueso de un soporte que del otro. Era lo que yo les había comentado, que dependiendo de la marca en Honda, son muy parecidos y las refaccionarias por vender te dan el número que para ellos es mucho más fácil encontrar y te dicen, ¿sabes qué? Este es el modelo, pero no, a la hora de estar ejerciendo el peso de la transmisión, el motor, tenemos ahí los problemas. No sé si aquí a alguno de ustedes les ha tocado ese tipo de soportes electrónicos, que el cual, que el cual a la hora de estar trabajando, ¿qué pasa? Le dicen que es un sensor, pero no es un sensor como le había comentado. Le echan la culpa de que los soportes están en mal estado y no es de que sean en mal estado. También estos soportes tienen una forma de reiniciarlo. Recordemos que toda esta parte de la mecánica, todos los sistemas vienen siendo sistemas mecánicos, pero con una asistencia electrónica. Ya hablemos de suspensiones, ya hablemos de frenos, ya hablemos de direcciones. Hoy en día con algunos soportes electrónicos, todos son componentes mecánicos, pero con su asistencia electrónica. Aquí en qué pasa, estos soportes dicen que estaban mal, los instalaron y que seguían vibrando. ¿Qué hacen? Estos soportes generan ruido, sí, porque este ruido hace que los soportes se pongan más rígidos o más blandos dependiendo de las circunstancias. Y si no los calibras con un escáner, dependiendo de qué tipo de escáner tengan ustedes, tienen un apartado que dicen soportes electrónicos. Ustedes pueden hacer ahí pruebas en vivo, pueden a activar el mismo actuador o también revisarlos desde antes de desarmar, revisar que les lleguen sus conexiones. Las pruebas de actuador van a estar vibrando para que vean que están trabajando de una forma correcta. Miren, cuando les toque cambiar este tipo de soportes de Odyssey, es un rollo, sí, tienen que aflojar la fascia, la parrilla, parte del puente y tienen que bajar, tienen un pequeño espacio. Imagínense un trabajo de 1 hora, 2 horas y para que los vuelvan a poner y que no sea el mismo fallo,
o que quede el mismo fallo, mejor dicho, ¿qué va a pasar? De que ya perdieron tiempo por un mal diagnóstico. Es por ello que yo les había comentado, dependiendo del escáner que tengan, ustedes pueden ir escaneando o ir revisando poco a poco los procedimientos para llegar al diagnóstico. Si puede ser el mismo soporte o que puede ser hasta un mismo conector o en el peor de los casos, la misma computadora. Porque imagínense, a mí me ha pasado de que luego al momento de hacer alguna instalación o alguna reparación, desconecto arnés o algunos arneses. ¿Y qué va a pasar? No los conecto bien o quedan en falso y vamos a tener problemas de falsos contactos o que queden de repente o que la misma humedad se meta por los conectores y tenemos problemas de oxidación, de sulfatación, en el peor de los casos. Aquí ya entrando en cuestión de los soportes de Audi, vean que tenemos cuando se daña algún soporte de motor de electrónico, va a aparecer el check engine y el EPC. Recordemos que este sistema son sistemas muy cerrados, los que son los europeos. Anteriormente, hasta por un foco que se fundía, se prendía el EPC. Esto era porque su sistema es como muy cerrado, como si fuera de los iPhone. ¿Qué va a pasar? Nos van se va a ir como a modo de protección y vamos a tener problemas de que la potencia se reduzca, cambios inestables o que la misma transmisión, perdón, se neutralice o se ponga en modo de seguridad, solo se quede en segunda velocidad para poder llegar a un lugar seguro o en el peor de los casos al taller de más confianza. Como buen mexicano, ¿qué pasaría si no nos limitaran esa parte? Le daríamos hasta que reviente. ¿Y qué va a pasar? Un problema de un costo de 1,000, 2,000 pesos y se va a extender hasta los 5,000 o hasta los 10,000 pesos. En cuestión de aquí, ¿qué códigos de falla nos pueden dar un soporte o en la marca Audi? Las vibraciones, ruidos, golpeteos, el cambio de marchas, como ya les había mencionado, la eficiencia de combustible. En esta parte de la eficiencia del combustible hago hincapié. Recordemos que todo se va en modo de seguridad. Las válvulas perdón, la inyección directa se reduce. Ya no deja que trabaje la bomba de alta presión. Esto para no darle mayor potencia al mismo vehículo y para que no tenga ningún fallo. Esto nos van a ayudar a que a la hora de estar trabajando no dañemos algún otro componente, porque de lo contrario vamos a perjudicar la misma transmisión, los mismos golpeteos, también los ruidos metálicos, porque ya no sabe en qué momento está trabajando el soporte, si se tiene que poner más blando o más duro, dependiendo de las circunstancias o que a la hora de estar acelerando, si nosotros le aceleramos, ¿y qué pasa? Se pone más blando, vamos a romper o a dañar varios componentes. Vamos a pasar. Vean también qué códigos de falla nos puede marcar en cuestión de Audi. Los códigos de error, válvulas solenoide, también los actuadores de la transmisión y son códigos C, códigos P y algunos códigos U. Recordemos que a la hora de estar escaneando, siempre van a estar apareciendo los códigos P, que los códigos P son los códigos de powertrain, que son los de tren motriz, los códigos C son los códigos de chasis y los códigos U son los códigos de redes de comunicación. También aquí a la hora de diagnosticar este tipo de códigos, debemos atacar primero los códigos de comunicación para que se puedan componer o solucionar de cierta forma los otros códigos, los códigos C o los códigos P, dependiendo de las circunstancias. En ocasiones, como buen mexicanos que somos, y me incluyo, nos vamos por lo más grave y después por lo más sencillo. Y en ocasiones cosas muy insignificantes o sencillas es que nos pueden solucionar esta parte de algún daño o algún diagnóstico. A ver, vamos a ver. Vean, aquí vamos a ver en el diagrama cómo es que controlan esta parte de las vibraciones, cómo es que trabaja
con respecto a las señales del cigüeñal, señales de los actuadores y de la computadora. Cuando el motor está vibrando, manda una señal al cuerpo de acelerador, permitiendo que la hora de accionar le indique al motor acelera o desacelera, y vamos a tener mayor o menor vibración. Teniendo estas vibraciones, le va a mandar la señal a la computadora indicándole, ¿sabes qué? Te tienes que poner mucho más duro o más blando. Y en cuestiones de las señales del CKP y el CMP, estas señales las tiene que agarrar como punto de referencia. ¿A qué hago hincapié? Este punto de referencia en el orden de encendido, para que todo trabaje en armonía, ya que de lo contrario, si no trabajara de forma armónica, ¿qué va a pasar? No vas a saber en qué momento ponerse duro o blando, y así sucesivamente, y va a ser un caos en esta parte de los soportes, con cuestión del motor, con cuestión de la señal del CKP, en cuestión del cuerpo de aceleración, y va a ser un rollo grande. A ver, vamos aquí. Aquí entramos en cuestión de la nueva tecnología de Audi. ¿Cómo es un soporte? Ya lo vimos en el primer video de cómo es el soporte hidráulico que sube y baja. En la parte de aquí tenemos un diseño diferente, que tenemos la brida, los fuelles, el diafragma, las tapas de tope. También tenemos la cubierta de caucho, el solenoide, los orificios, y esto nos va a permitir, por medio de la señal que le llega al actuador, que se ponga mucho más rígido o más blando, con ayuda de los componentes magnetorresistivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos va a permitir que por medio de de esta tecnología de magnetorresistivo, son como, más bien son partículas, van a estar agitándose, y a la hora de estar agitándose se van a ir juntando, permitiendo que ésta se ponga dura. Cuando no le mande señal el mismo actuador, estas partículas se dispersan y hacen que el soporte se ponga mucho más blando. Entrando aquí por la tecnología, por el electroimán, aquí que podemos ver en cuestión de Honda, en la marca premium de Sakura, en especial los motores 3.5 de la misma de la marca que mencioné. Este tipo de soportes, en especial la marca Honda, van a trabajar por señales PWM. ¿Qué quieren decir con esto? Que son señales de ancho de pulso. Pueden trabajar desde 0 volts hasta 12 volts, dependiendo el caso, como le he estado mencionando, de las circunstancias del camino, de las irregularidades, y también dependiendo de la aceleración que le estemos dando al mismo vehículo. Recordemos que en Honda, ¿qué va a pasar? Este sistema se llama VCM, desconexión de cilindros múltiples. Este motor es de 6 cilindros, puede trabajar con 4 o puede trabajar con 3, dependiendo de las circunstancias y de los requerimientos que se ocupen. No vamos a ocupar los 6 cilindros cuando estamos en un semáforo, o cuando estamos en tráfico pesado, vamos a estar ocupando los 6. Es por ello que rediseñaron Honda ese sistema de desconexión de cilindros para reducir las emisiones contaminantes, reducir el consumo de combustible, pero generaron un problema. Este problema, ¿cuál fue? Las vibraciones excesivas. ¿Cómo lo compensan? Poniendo dos soportes electrónicos, uno superior y uno inferior. Bueno, uno va adelante y uno va atrás, permitiendo que estos, eh, a la hora de que tenga 4 o 3 cilindros trabajando, vamos a tener mayor o menor vibraciones, y estos soportes van a trabajar como un vaivén. Cuando el motor se vaya hacia atrás, el soporte trasero se va a poner más rígido, permitiendo que esta vibración sea mucho mayor que la del motor, así que la va a eliminar y va a absorber hasta cierto punto estas vibraciones del motor. Lo van a hacer en milisegundos, sí, nosotros no lo vamos a sentir tampoco, pero es como funciona en esta parte de esta tecnología de la VCM con el descanso de cilindros de Honda.
Aquí, vean, los soportes del ACM, perdón, están controlados por un módulo independiente. Este módulo independiente a comparación de Audi, Audi sí lo tiene dentro de su mismo sistema, dentro de sus mismas redes CAN. En cuestión de Honda, es un módulo. Este módulo viene en el asiento del piloto, en la parte de abajo, es un módulo independiente. A la hora de que esté fallando o nos mande un código de error, este soporte electrónico van a ser un códigos específicos de la marca. No van a ser ni códigos C, ni códigos P, ni códigos U. Van a ir de la mano, sí, pero van a dar códigos en específico. Y aquí vuelvo a decir lo mismo. Utiliza las señales de posición del árbol de levas y del cigüeñal, el CKP y el CMP, para que tenga punto de referencia en qué momento va a desconectar los cilindros y en qué momento no, y en qué momento va a estar trabajando estos soportes. También vean hasta el último que dice, el sistema también se activa para minimizar las vibraciones al cambiar de marcha o al bloquearse el embrague del convertidor de par. Vean cómo todos estos sistemas de soportes, de suspensiones, de frenos, de gestión motor, todo va unido y toda esta parte trabaja de una forma correcta como en armonía. Si alguno de estos sistemas llega a fallar, todo falla. ¿Qué pasa? Cuando nosotros abrimos el switch, hacemos un barrido, el switch, bueno, las agujas hacen un barrido, que esto es como un pase de lista. ¿Qué hace? Le manda las señales a todos los sistemas indicándole, ¿sabes qué? Sistema tal, ¿estás trabajando bien? Sí, ok. Sistema tal, ¿estás trabajando? Ok, sí, estamos trabajando, ok. Cuando algún sistema esté mandando error, en el mejor de los casos va a aparecer el check, en el peor de los casos, no va a encender el mismo vehículo, ya que nos está protegiendo de algún peligro el mismo vehículo. Vean, aquí podemos ver en este diagrama cómo es que está trabajando lo que es la computadora aparte, que es la de ACM, con las redes CAN de comunicación. Y si en algún momento estos cables o este conector de los actuadores se llega a estar en mal estado, llega a tener alguna sulfatación, vamos a tener problemas de redes de comunicación. Aquí podemos ver en la parte de aquí abajo, tenemos los soportes electrónicos, el cual van a estar mandándole señal al módulo y del módulo a la red CAN, indicándole, ¿sabes qué? Te envío información, te recibo información de lo que está pasando dentro del mismo motor para que estos puedan trabajar de una forma correcta. Vean, ahorita pasamos a la otra diapositiva. En cuestión de hoy en día, el diagnóstico es muy importante. Sí, recordemos que este diagnóstico anteriormente no teníamos nada de gestión electrónica. Hoy en día quedó obsoleto la lámpara de pruebas, la lámpara lógica. Hoy tenemos lo que es el multímetro, partes de con el osciloscopio y el escáner. ¿Qué pasa? Aquí tenemos estas señales de los actuadores y aquí tenemos la señal o la gráfica, como podemos estar observando, de los soportes de motor, el frontal y el trasero. Tenemos las señales de que una sube, baja y es mucho más grande o más pequeña. Esto es por medio de los soportes, dependiendo de las circunstancias que están. Pero también tenemos unos picos negativos. Recordemos que estos picos negativos, yo les había mencionado que son actuadores. El actuador es un pequeño embobinado. Nosotros se energiza y es la descarga. Es la parte que se amortigua. Por eso es que tenemos estos picos negativos y aparecen porque recibe el voltaje, manda, sube y vuelve a descargar, permitiendo que nos manden estos picos negativos. Aquí, dependiendo de su pereza, de ustedes, de su escáner que tengan, o si tienen un osciloscopio independiente para trabajar, van a estar viendo los parámetros en vivo. Aquí ustedes pueden sacar a dar una vuelta a su unidad y revisar y comparar las señales que cómo es que están trabajando estos soportes
de una forma correcta. Cuando ustedes vean que existe alguna interferencia o que se van o se caen estos picos de señales con el osciloscopio de algún soporte, pueden decir que el soporte internamente ya cumplió con su función o que en el peor de los casos algún conector o algún cable está en mal estado y tenemos problemas de falsos contactos. Aquí me vean en cuestión de los códigos de falla, de los códigos que yo les había mencionado que eran específicos de los soportes del motor, que es un P0A14 y los P15BF, señal intermitente de sensor CMP y CKP. También aquí aparecen estos tipos de códigos y tenemos problemas de pérdida de potencia, de que se vaya la comunicación entre estos sensores. Es por ello que se recomienda hacer sus cambios de aceite de tiempo y forma, ya que en ocasiones que pasa, se van llenando de suciedad los sensores y ya no leen de forma correcta y le van a mandar una señal incorrecta o errónea, mejor dicho, a los soportes de motor, indicándole que se desplace de forma incorrecta a la hora de estar trabajando y vamos a tener un problema. Aquí, hasta el último, nos aparece un código de comunicación que es el código U29, problemas de comunicación. Estos códigos de comunicación van a estar o van a ser muy comunes encontrarlos cuando son vehículos de que son inundados, que tienen alguna colisión, ya que por el choque o porque se mojaron, tenemos problemas de que es falsos contactos o que se desconectan algún módulo por los cables o por el mismo golpe. Tenemos este tipo de códigos. De aquí ya hablamos un poco de Honda, ya hablamos un poco de Audi. En cuestión de Honda y en algunas otras marcas también tienen este tipo de sistema que se llama el ANC, que es el que elimina el ruido causando por la desactivación del cilindro del VCM, como por ejemplo el ruido de escape. Es como un circuito cerrado. Tenemos este sensor, el ANC, en la parte de enfrente donde va el volante, en la parte del tablero, que este sistema, como su nombre lo indica, nos va a eliminar el ruido, va a ser un circuito cerrado, nos va a hacer que aumente un poco el volumen del estéreo. También lo he visto mucho en Chevrolet que sube o baja el estéreo dependiendo de la circunstancia. Esto para que el usuario o el ocupante no escuche los ruidos del exterior o los ruidos generados por estos soportes de motor. Vean, aquí que dice el controlador ANC utiliza un micrófono montado en el techo delantero y un micrófono en la parte trasera del vehículo para detectar cualquier sonido retumbante. Esto es por medio de vibraciones y toda esta parte del sistema de confort le va a estar ayudando a que trabajen de una forma correcta. Vean también aquí donde podemos encontrar el sistema ANC en la parte de las bocinas, en la parte de abajo donde va el volante de la dirección. Y vean aquí cómo es que trabaja este sensor o este sistema por medio de los micrófonos y con los ruidos de los exteriores van a estar trabajando, perdón, armónicamente para que reduzca los ruidos del exterior. Tienen que aumentar los ruidos del interior. ¿Cómo los van a aumentar? Si traemos la música un poquito que se eleve para que el usuario no lo escuche de una forma bien, para que pueda tener un mayor confort a la hora de estar conduciendo. Este tipo de sistemas los estamos encontrando o anteriormente los encontrábamos en vehículos de gama media a alta. Hoy en día los seguimos encontrando, pero ya más comunes en vehículos de gama media. Y de aquí yo les había dicho tecnología de magneto relógico. ¿Qué pasa? Que cuando se agitan, esta parte de que se agitan internamente el líquido, se juntan las partículas, haciendo que los soportes se pongan mucho más rígidos o más blandos dependiendo de las circunstancias. Es por ello que lo vemos tecnología magnetorreológica FRM. Vean, vamos a ver sin campo magnético y con campo magnético cómo es que estas partículas se juntan o se extienden. Y de aquí
Vamos a la siguiente diapositiva que dice, el flujo magnetorreológico está compuesto por partículas magnéticas dentro de un fluido hidrocarbón sintético. Y dice fluido MR en estado energizado, cuando se aplica un campo, las partículas se alinean en estructuras fibrosas haciendo el fluido más denso. Esto es muy parecido a algunos amortiguadores que también tienen esta misma tecnología que se llama magnetorreológicos, que dependiendo de las circunstancias o las irregularidades del camino al subir y bajar, estas partículas se juntan para poner el amortiguador mucho más duro o más blando. En esta ocasión van a ser los soportes que se hagan más duros o más blandos. Y esta persona ignoraba un código general de soportes de motor. Y este código de soportes de motor era el que le estaba provocando todas las fallas. ¿Cuáles fallas? La pérdida de potencia, que la bomba de alta presión disminuyera su funcionamiento, los cambios erráticos de la transmisión, en cuestión de la hora del acelerar, del cuerpo de acelerador, no le mandaba de una señal de forma correcta. Y esta persona cambió varios componentes e ignoraba esta parte de los soportes de motor. Pero en cuestión de Audi es un sistema cerrado. Cuando este también incluye, o esto nos va a mandar códigos de error, códigos P, que de códigos de powertrain, porque es parte del chasis. Y es por ello que cuando llega a fallar este sistema de soportes, nos va a mandar códigos de error y todo se va a ir a modo de seguridad, a comparación de Honda, que Honda te va a permitir seguir trabajando, sí, pero las vibraciones en los soportes van a ser mayores y le echamos la culpa a los soportes, o puede ser que ya internamente ya no le esté mandando la información, o que a la hora de estar trabajando o ya cumplieron ya su función de vida útil. También es muy recomendable en cuestión de soportes, ya no hablemos de hidráulico, ya no hablemos, perdón, de electrónicos, sino hablemos tantito de soportes hidráulicos o soportes sólidos. En algunos soportes tienen unos ojillos a la hora de apretarse. ¿Ese tipo de soportes también se calibran? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Nosotros los instalamos, pero no apretamos al 100%. Los dejamos un poco suaves o al llegue, como le decimos. Echamos a andar el vehículo por 1, 2, 3 segundos. ¿Qué va a hacer el motor? Va a hacer esto. Por esos 3 segundos nosotros lo apagamos y el motor ya se alineó y ya podemos nosotros apretar de una forma correcta estos soportes. Ya que si esta corredera nos queda mucho más larga o más adelante o más atrás, tenemos problemas de que va a trabajar, sí, pero va a trabajar forzado y vamos a ir reduciendo la vida útil de estos soportes de motor. Hablando de soportes que traen una corredera, que la parte de los ojillos que traen no son círculos, que traen como un camino, como sí, como un pequeño camino que es el que le va a permitir que se recorra hacia adelante o hacia atrás. Esa es la recomendación que yo les puedo decir. También recomendar cambiarlos por pares. También, si van a reemplazar el soporte tensor y si necesitan cambiar o utilizar un gato, tienen que cambiar los otros dos soportes porque son los que están haciendo que este soporte se esté dañando porque se está recargando de más. En los soportes electrónicos, hacer una reprogramación o más bien, restablecer sus valores originales de funcionamiento. ¿Cómo lo van a hacer? Dependiendo del escáner que tengan ustedes, para que tengan o estén trabajando de una forma correcta y ustedes mismos le puedan ofrecer al cliente una mano de obra o un trabajo de calidad. Aquí podemos estar viendo de cómo es internamente la tecnología magnetorresistiva. Y ahora sí, por parte de aquí de soporte, yo sé que podemos estar hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas en cuestión de los soportes y por parte de un servidor, Antonio Mejía, fue un gusto hablarles un poco de eso de soportes de motor. No